¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Los abrazo fuerte, con mucho amor, con mucho apapacho, de alma a alma, definitivamente. Con luz, con fuerza, con paz, con amor, con alegría. Que todo fluya, que todo se acomode en armonía perfecta. Es una semana muy linda, donde ya tenemos el sol en el signo de Géminis. Las energías de los eclipses del 30 de abril y el del 15 de mayo continúan sus energías con nosotros. Es semana para canalizar energía, enfocar todo lo que queremos, sabiendo hacia dónde voy. El 3 de junio sale Mercurio retrógrado, todavía falta, todavía estamos con Mercurio retrógrado. Y no solamente tenemos a Mercurio retrógrado, lo que pasa es que las energías nos pueden estar moviendo un poquito de nuestro centro, porque toda esta semana es luna menguante. Luna menguante es para liberarnos de ataduras, sacar, quitar lo que no debemos de tener en nuestra vida, vender, donar, regalar lo que no hayamos utilizado en el último año, porque cuando nosotros nos convertimos en acumuladores, guardamos, es el miedo a la pérdida, es el miedo a no tener. Al final del camino, cuando nos vayamos, aquí se va a quedar todo. Así que tengo que hacer esta semana, reencontrar piezas perdidas conmigo mismo, sin escuchar las voces de los ladrones de sueños, sin escuchar esa lengua mental que muchas veces me dice que no puedo, atendiéndome, mimándome, apapachando, perdonando, pidiendo perdón y pidiéndonos perdón a nosotros mismos, porque muchas veces permitimos que pasen por encima de nosotros. Es una semana para detener, para poner frenos, para poner límites, para decir basta. Es una semana de luna menguante por demás interesante, ¿eh? Está lindísima. Es una semana donde vamos a cerrar ciclos que nunca hubiéramos pensado que los fuéramos a cerrar, pero vale muchísimo la pena. El sol en Géminis, espectacular. Y del 24 al 28 de mayo vamos a tener a Venus, Marte y Júpiter en el signo de Aries. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? Pues Júpiter es el planeta del triunfo, éxito, abundancia, buena fortuna. Marte, el planeta de la energía, de la lucha, de la tenacidad y también de la bravura, por supuesto. Venus, pues el planeta del amor, del romance, de la pasión, de los negocios, de los dineros y demás. 24, 25, 26, 27, 28. Fíjense ustedes, del 24 al 28 tenemos Venus, Marte, Júpiter en Aries. ¿Qué estoy esperando para hacer que las cosas sucedan? ¿Qué estoy esperando para cerrar esos ciclos que no he querido cerrar? Estos planetas en el signo de fuego nos van a impulsar a hacerlo, así de sencillo. Está muy padre porque vamos a estar relajados, tranquilos, serenos por ser luna menguante, y eso nos va a hacer que podamos cerrar los ciclos, poner cartas sobre la mesa, hablar de nuestras necesidades más importantes, que son las emocionales y las afectivas. En esta semana vamos a ocuparnos más de nosotros, de la familia, del amor, del romance, de los tesoros más valiosos, de eso que no se compra, de eso que no se vende, que es el amor, la paz, la salud. Vamos a ponerle mucha atención a todo ello, nos guste o no. Así es esta semana. Sobre eso vamos a trabajar y a movernos, cerrando ciclos, confiando en nosotros mismos, más contentos, más animosos, más realizados. Vamos a andar muy parlanchines, pero si nos acordamos que está Mercurio retrógrado, nada más hay que coordinar muy bien la mente con lo que estamos diciendo. Hay que tener 1000 de congruencia, así de fácil. Si yo voy a decir algo, lo voy a mantener. Lo que pasa es que al estar Mercurio retrógrado, pero ya está en el signo de Tauro, me puede hacer dudar un poco
en mis decisiones profesionales, laborales, económicas y demás. Puedo ser muy exagerado o puedo pensar que es tenacidad y es terquedad, muy diferente. La perseverancia, la tenacidad, a ser muy tercos. La terquedad lo único que puede hacer es que las cosas no funcionen como se deba porque te está ganando la soberbia o el orgullo. Si aprovechamos esta semana todos y todos ponemos de nuestra parte, vamos a hacer muchas cosas por nosotros y por los demás. Porque todos juntos, como eslabones de la gran cadena y tomados de la mano, podemos lograr muchas cosas. Es una semana de un crecimiento enorme espiritual, con la intuición muy desarrollada. Tenemos Luna en Piscis y también estos planetas de Venus, Marte y Júpiter que están en Aries nos van a hacer muy realistas, muy conscientes y muy claros de quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos. No importa que esté Mercurio retrógrado, las emociones van a estar canalizadas, enfocadas, sabiendo quién soy y hacia dónde me dirijo. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries, estás haciendo o planificando viajes. Pues no solamente mayo, sino mayo, junio, julio y agosto son meses muy importantes para ti, porque vas a tener contacto con personas de otras ciudades o de otros países y tú también vas a estar viajando mucho por cuestiones laborales y profesionales. Te conviene muchísimo, pero muchísimo. Te va a ir súper bien. Solamente debes de organizar muy bien tu agenda. ¿Cómo está tu agenda? Al organizar bien tu agenda vas a tener tiempo para ti. ¿Qué quiero decir? Que tienes tiempo para todo el mundo, pero no tienes tiempo para ti y eso te puede estar desgastando. Darle más tiempo a tu persona te va a hacer persona totalmente más productiva, porque vas a estar más enfocado, más relajado, más tranquilo y más claro en lo que quieres y en lo que estás haciendo. Aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten, no postergues los acontecimientos ni lo nuevo que te está llegando a tu vida, vale mucho la pena. Lo que pasa es que nos pasa a todos, mi querido Aries. Cuando viene algo nuevo, algo diferente, como que nos asustamos, ¿verdad? Bueno, obsérvalo, chécalo, velo, todos los puntos por un lado, por el otro, y si hay que hacerlo, pues aunque sea con miedo, mi vida, pero vale mucho la pena. Las cuestiones laborales te van a ayudar a que hagas alguno o muchos de tus sueños realidad, porque todo lo nuevo que está llegando a tu vida te va a convenir a tu futuro a muy corto plazo, y estoy hablando de estos próximos meses. Todo lo que estés sembrando en mayo, junio, julio y agosto te va a dar grandísimos resultados para los próximos años. Sí que vale la pena, ¿no, mi querido Aries? Para los Tauro, no te enganches, no, mojarrita enjabonada, mi vida. Están hablando de ti, te están criticando, te están señalando. Oye, pues qué padre, seguramente algo bueno has de estar haciendo. Haz que las cosas sucedan porque tú quieres que las cosas sucedan, no porque te digan que debes de hacer las cosas. Acuérdate que tú, yo y todos somos lo que pensamos y solamente nosotros somos los que decidimos si lo que estoy haciendo es justo, correcto y conveniente para mí. Para otras personas, esa es su decisión. Si estás en grupos, o es algo en conjunto, o es algo en equipo, pues sí, hay que hacer a un lado un poquito, pues el que yo me la sé de todas. Pero esta semana te cuento que se te van a abrir canales de abundancia sumamente importantes. Tu intuición y tu percepción. Vas a tener como la varita mágica que siempre les digo, esa llave mágica que te va a llevar al lugar o a la persona adecuada para tomar esas determinaciones y decisiones que has estado postergando. Sabemos que estamos en Mercurio retrógrado y Mercurio retrógrado está precisamente pues pasando por tu signo, dándote la oportunidad de avanzar, de lograr, de ser, de hacer lo que tú quieras ser.
Aprovecha del 24 al 28 que va a estar Marte, Venus y Júpiter en Aries. Eso te va a impulsar a hacer algo que habías estado dejando para después. Para los Géminis, la rueda de la fortuna puede estar a tu favor si así lo quieres ver. Lo que estás viviendo en estos momentos, mi querido Géminis, vale muchísimo la pena porque te va a enfrentar a tu nuevo yo. Te vas a dar cuenta de qué madera estás hecho. Con estas grandes oportunidades que el camino te está presentando, son retos a vencer, retos de que puedes con esto y mucho más. Tienes la fuerza, el poder, la capacidad, la inteligencia. No te estoy diciendo que tomes decisiones en estos días porque estamos en Mercurio retrógrado, y sí, yo pienso mucho en ello. Hay muchos planetas que se pueden poner retrógrados, pero cuando estamos hablando de inicios, de compras, ventas, negociaciones, contratos, acuerdos, convenios, pues hay que esperar un poquito, ¿no? Que salga ya Mercurio retrógrado. Eso no quiere decir que no empieces a pensar y a ver todo lo nuevo que te están ofreciendo, tanto en el trabajo como en los estudios, como en el romance. Tienes muy bien aspectadas tus casas. La casa 2, que es la del dinero, la 4, que es la del trabajo, la del hogar, la 6, que es la del trabajo, está muy bien aspectada. Solamente que el pasado te puede estar golpeteando por cosas que no has cerrado. Recuerda que sanar nuestro pasado nos abre canales de abundancia y de prosperidad en todos los sentidos. Para los Cáncer, es tiempo de cosechar, cosechar, cosechar y seguir cosechando. Has sembrado muchísimo, mi querido Cáncer. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Todo lo relacionado con viajes, compras, ventas, cosas nuevas, cosas diferentes, observa, checa, analiza, porque estás en la época perfecta para darle continuidad a todos esos planes, de todo eso que iniciaste. No estoy hablando ni siquiera de octubre, noviembre, no estoy hablando de marzo, abril del 2021. Estás viendo resultados. Hay momentos que la cosecha se tarda años, pero a ti este año viene fenomenal gracias a lo que sembraste en el mes de abril del 2021. Es tiempo de reencontrarte también, pues, con lo más importante, que es contigo mismo, para seguir hacia adelante con todos los planes que tienes, mi querido Cáncer. Para los Leo, todo lo que pase por tu mente se hace realidad. Ponle mucha atención a tus pensamientos, porque tus pensamientos, tomados de la mano de los sentimientos, pues, ¿qué se convierte? Pues en acciones, después en costumbres, en hábitos y en destino, ¿verdad? Así que, ojo, mucha atención a tus pensamientos. Es una super semana. ¿Qué tal 24 al 28 de mayo, planetas en fuego? Imagínate, planetas en Júpiter, Marte y Venus en Aries. Te da muy buen aspecto a ti. En el amor, en el romance, en la pasión, nada más evita los celos en cualquier tipo de relación. Y también vas a recibir muy buenas noticias en cuestiones laborales y profesionales. Fíjate que no es tiempo de pensar mucho las cosas. Es tiempo de pensar poco, sentir mucho, actuar bastante y alejarte de tus propios pensamientos negativos, porque tú muchas veces te boicoteas. Háblate bonito, háblate positivo, dite palabras de amor, eleva tu amor propio. La persona más importante en tu vida tienes que ser tú mismo, y tú lo entiendes muy bien eso, mi querido Leo, ¿o no? Pero especialmente esta semana te lo digo, poniendo los pies en la tierra, los ojos hacia el cielo y tu manita en el corazón. Es tiempo de cerrar ciclos. Esos ciclos que tú vas a cerrar te van a abrir puertas sumamente importantes que van a darte paz, tranquilidad y muy buenos cambios en tu vida económica. Para los Virgo, los cambios en tu economía que tú estabas buscando están frente a ti, pero tal vez no los puedes ver porque estás muy agobiado, muy inquieto, muy desesperado, y lo entiendo porque pues cuando estamos con Mercurio retrógrado, que Mercurio pues a final de cuentas es el que rige a Géminis, a todos, ¿verdad? Pero especialmente es el regente de Géminis y tuyo, puede hacerte dudar un poco de tu fuerza, tu poder, tu energía y tus capacidades, pero para nada, mi amor. Al contrario, Virgo. Tú sabes que eres muy capaz, tú sabes lo que eres. Date a valer. Eleva tu fuerza, tu poder, tu energía, tu seguridad.
Y te lo voy a seguir repitiendo cuantas veces sea necesario, porque hay varios tránsitos que te están poniendo un poco incómodo o inquieto tú contigo mismo, o sea, estás dudando de ti. Y los demás van a percibir esas dudas. Y no, mi querido Virgo, al contrario, estás en una época adecuada, justa, pero perfecta para hacer alguno de tus sueños realidad. No puedo decir todos, porque no se pueden hacer todos en una semana, pero estás en el camino perfecto, con las personas perfectas y en las situaciones perfectas. Para los Libra, no busques afuera de ti lo que llevas en tu interior. Así de sencillo para ti esta semana, mi querido Libra. Cuídate, mímate, atiéndete, apapáchate, date tu sitio, date tu lugar. Es momento de ponerte adelante de la fila y pelear por lo que te corresponde por derecho de conciencia. Cuando hablo de pelear, no es de pelearme y enojarme, no. Yo levanto la mano y me digo a mí mismo, yo voy adelante de la fila y de ahí no me muevo. Háganle como quieran. ¿Por qué? Porque es tiempo de ganar. ¿Quieres seguir hacia adelante? ¿Quieres seguir triunfando? ¿Quieres seguir avanzando? Quítate el antifaz de los ojos, quítate lo que tengas tapado en tu boquita y habla. Lucha por lo que te corresponde por derecho de conciencia. Estás en el momento perfecto para ganar. Te dije la semana pasada, es tiempo de recibir aplausos, recompensas, reconocimientos. Ahora es el momento de ponerte y decir, yo logro absolutamente todo lo que pasa por mi mente, y así es, porque esta semana, con estos días mágicos, maravillosos, que vamos a tener a Venus, Marte y Júpiter en Aries, pues mi amor, no dudes de tus posibilidades. Eso sí, aléjate de personas pesimistas, limitadas, que sí, híjole, que todo el santo día se están quejando. No te contamines. Tú eres un ser hermoso, precioso, maravilloso, luminoso. Únete a personas que vibren en tu misma frecuencia, porque los canales de abundancia están abiertos frente a ti. No hay mucho que hacer, nada más empuja la puerta, mi querido Libra, y date tu sitio y tu lugar. Para los escorpiones, aprovecha por favor las oportunidades en cuanto se presenten. Sabemos que tú eres del zodiaco, muchos son muy intuitivos, pero de los más intuitivos, para mí, escorpiones. Los escorpiones son mágicos por nacimiento. Escorpión sabe que viene, percibe, huele, intuye. Bueno, esta semana tú sabes perfectamente bien las decisiones que debes de tomar. Has estado postergando muchas de tus decisiones por estar pensando de más, por estar pensando que pueden pensar los demás. Esto no es de qué piensan los demás de mí. ¿Qué piensas tú de ti mismo, mi querido Escorpión? De eso se trata. Aprovecha todo lo que estás viviendo como crecimiento para tu conocimiento. Sabes que eres poderoso, sabes que eres capaz, sabes que eres noble, romántico, bueno, sensible, vulnerable. Y muchos no saben eso de los escorpiones. Escorpión es una persona que cuando quiere algo o quiere a alguien es para siempre. Si has sentido muchos cambios en tu forma de vivir y de sentir, y más los vas a sentir esta semana que tenemos la luna menguante. Eso te va a ayudar a empujar cosas nuevas y cosas diferentes para atraerlas hacia tu vida. Sagitario, vas a inhalar, exhalar, a tomar las cosas con calma, no engancharte absolutamente de nada, vas a darte cuenta de situaciones que te pueden mover un poquito de tu centro. Esto es en cuestiones profesionales y laborales. Te vas a dar cuenta que pues hay habladurías, chismes, dimes, diretes, pero vale la pena porque ahora sí vas a saber quién es quién. Sagitario, por tu bondad, tu generosidad o tu nobleza, muchas veces dejas pasar las cosas esta semana sin enfadarte, sin ofuscarte. Vas a cerrar ciclos y decir, pues está bien, ustedes se lo pierden. Y eso es muy bueno, eso te va a dar mucha paz, mucha tranquilidad, mucha serenidad, porque ¿sabes qué? Se te van a abrir muchísimas puertas. Vienen cosas muy interesantes a partir del 7 de junio. Para los Sagitarios se abren un sinfín de caminos, en toda la extensión de la palabra.
todo lo que esté pasando por tu mente. Has estado mago, intuitivo, perceptivo, mágico. Claro, mi amor. Júpiter está en Aries. Venus está en Aries, igual que Marte. La intuición, y además Neptuno te está dando una iluminación bárbara y quitándote, aunque sea un planeta nebuloso, porque es un planeta pues, que nos puede nublar un poco nuestras decisiones, sí, pero te hace bien intuitivo y perceptivo. Neptuno ahorita te está dando la oportunidad de detectar engaños, traiciones, mentiras. Está bien, está perfecto. No pasa absolutamente nada. Las cosas cuando no deben de estar en tu vida hay que quitarlas desde la raíz, así de sencillo. Bueno, estás en la época perfecta para ahora sí, mi querido Sagitario, hacer cosas para ti, pensar en ti. Pareciera que no lo hace Sagitario de esa manera, pero sí. Sagitario cuida, mima, apapacha y protege. Esta semana va a ser muy importante porque vas a cerrar ciclos y vas a quitarte el antifaz de los ojos y te va a dar un poderío y una fuerza maravillosa. Recuerda que del 24 al 28 de mayo tenemos 3 planetas en el signo de Aries y Aries se lleva muy bien contigo y te está impulsando a que hagas alguno de tus sueños de realidad, en amor, en romance, en trabajo, en dinero, en buena fortuna y mucha energía. Capricornio. Semana importante para poner cartas sobre la mesa en todos los ambientes. Es tiempo de buscar la armonía en todo, hacer el balance más justo, correcto y conveniente para ti y para las personas cercanas a ti. Esta semana es el 24 al 28, que lo he repetido, es importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener 3 planetas en el signo de Aries que te van a ayudar a ti especialmente en tomar decisiones que has estado dejando para después, pero para después me estoy refiriendo a años. Y es el momento de tomar determinaciones y decisiones tomando conciencia del aquí y del ahora, porque la vida se hizo para vivir, sentir, gozar, vibrar y cerrar ciclos para abrir nuevos. No puedo saber hasta dónde soy capaz de llegar si no quito esa cantidad de estacas mentales o emocionales que tengo. Esta semana está padrísima porque eso es lo que va a hacer contigo, mi querido Capricornio. Sé que Saturno, tu planeta, muchas veces hace que te estés flagelando constante o continuamente. Esta semana está padrísima. Tanto Marte, Venus como Júpiter te van a impulsar a que hagas que las cosas sucedan. Capricornio, con tu fuerza, con tu poder, tu energía y tu capacidad, no es tiempo de pensar, mi amor, es tiempo de actuar. Para los Acuario, enamorado, feliz, contento, realizado, todo te está funcionando y fluyendo en armonía. Sientes que lo que estás viviendo, hay momentos que dices, ay, es mucho, a eso y más te mereces, mi querido Acuario. Siéntete merecedor a la abundancia que el universo rico tiene para ti, porque bien que has luchado, estudiado, y es tiempo de cosechar, sencillamente. No dudes de tus posibilidades bajo ninguna circunstancia y menos permitas que alguien te venga a hacer dudar. Una de las grandes ventajas de esta semana es que Aries se lleva muy bien contigo y resulta que los 3 planetas están en Aries. Y estos planetas te van a dar la oportunidad de hablar, expresar y comunicar tus necesidades en el hogar, con tus amigos, en lo profesional. Viene una cascada, pero bárbara, de oportunidades, de proyectos, de cosas nuevas, cosas diferentes. Escúchalas todas, escúchalas. Ponlas sobre la mesa. Dale continuidad a las que has estado haciendo. Y toma determinaciones y decisiones después de haber hecho un buen balance de todo lo que te están proponiendo para que sea en beneficio tuyo y en beneficio, por supuesto, de todos los involucrados. También por medio de tus contactos sociales o de tus compañeros profesionales, laborales, vas a hacer contacto con alguien muy importante que te conviene en las próximas semanas
en cuestiones laborales o económicas. Esos contactos son muy benéficos porque se quedan contigo a largo plazo. Y para los Piscis, por medio de tu fuerza, de tu poder, de tu energía, de tu capacidad, puedes avanzar con mayor rapidez de la que tú te imaginas, pero tienes que confiar en ti, elevar tu amor propio, tu autoestima, alejarte. Puede ser de chismes, dimes, diretes, comentarios de pasillo y demás. No los escuches. Sé que eres una persona muy buena, muy tierna, muy romántica, muy sensible, pero esta semana tú te vas a quitar el antifaz de los ojos y vas a decir absolutamente todo porque vas a ver cosas nuevas y cosas diferentes. No te quedes con las ganas de hablar, de expresar y de comunicar todas tus necesidades. Y no me refiero solamente en tu vida laboral y profesional, me refiero a tu hogar. Te tienen que dar tu sitio, te tienen que dar tu lugar. Insisto mucho en ello porque los Piscis son tan buenos, tiernos, románticos y sensibles que su familia, bueno, es lo más importante. Y estos días tu familia va a ser sumamente importante, claro, pero si ponemos las cartas sobre la mesa vamos a llegar a muy buenos acuerdos, haciendo cada quien lo que le corresponde para que tú puedas hacer lo que te corresponde y hacer un nivel más alto de productividad, tanto en lo personal como en lo laboral. Si tienes que hacer alguna compra, venta o negociación, ya estamos casi por salir de Mercurio retrógrado. Sé que tienes que hacer unas compras para el hogar importantes y especialmente si son cuestiones electrónicas, son cosas para el hogar, pues espérate, ¿no? Para el 4 o 5, yo me esperaría para el 5 de junio que ya sale Mercurio retrógrado el día 3 y va a estar todo más tranquilito para que todo fluya a tu favor. Algo muy importante en esta semana va a ser recibir una propuesta o te van a hacer una llamada importante donde puede ser regalo, recompensa, reconocimiento a tu nombre, a tu imagen, a tu trayectoria, todo lo que has hecho hasta el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme, gracias porque cada vez somos más y más y más y es gracias a ti. Gracias por acompañarnos aquí en nuestro canal de YouTube, seguirnos en las redes sociales, Misada Mohamed, todas verificadas, incluyendo TikTok, nuestra página que está preciosa, misadamohamed.com, y aquí en nuestro canal, ponle dedito para arriba, campanita para que no te pierdas nada de lo que tenemos para ti. Recuerda que todo está hecho con muchas ganas, con mucho amor, porque eso y más mereces. Eso es definitivo. Nosotros es la forma que queremos agradecerles, haciendo cada vez mejores las cosas para todos ustedes. Gracias a mi familia Movic y mucha luz para ti. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.